Hola a todos, sean muy bienvenidos. En esta oportunidad voy a estar hablando de una película de la cual creo que no se está hablando lo suficiente, de una saga de hecho de la cual creo que no se está hablando lo suficiente. Me refiero a Duna o Dune, del director Denis Villeneuve. Corríjanme ahí si es que estoy pronunciándolo mal, de hecho yo creo que tengo un clip acá de cómo se dice. My name is Denis Villeneuve. 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 Director de películas como Blade Runner 2049, Sicario, Prisoners, La Llegada, Arrival, que es buenísima. Este director ya viene con una carga de ciencia ficción ya en su mismo ADN, gracias a obviamente estos clásicos que ha revisitado, me refiero a Blade Runner específicamente, pero también con La Llegada, en donde también tuvo su oportunidad de establecerse como una figura en el mundo de la ciencia ficción. Retoma entonces Denis Villeneuve este proyecto, o más bien lo toma a través de Legendary Pictures. Son los que tienen los derechos de Duna, los compraron y decidieron hacer una película, y con eso empezaron a establecer conversaciones con este director canadiense, en cual ya obviamente venía con este background de ciencia ficción, como les había comentado, y se estableció que él fuera el nuevo director. Esta obviamente no es la primera adaptación de Duna, lo sabemos bien, porque en 1984 David Lynch dirigió otra versión de Duna en sus propios términos, digamos. Fue una película que para él fue un absoluto fracaso y de hecho es como su gran karma o su gran piedra en el zapato. Nunca pudo finalizar la película que él realmente quería. Siempre ha dicho que le han gustado partes de esa película, pero que por completo nunca ha estado satisfecho. Volviendo entonces con Denis Villeneuve, quien viene a establecer esta película en 3 partes. Originalmente iba a ser una película, pero como le fue tan bien a esta película, de hecho en los Oscars ganó por mejor sonido, mejor montaje, mejor banda sonora, mejores efectos especiales y otros premios más. Fue una de las grandes ganadoras en los aspectos técnicos, digamos, esa entrega, la del 2021, la película de 2021, en los Oscars de ese año, porque obviamente tiene la capacidad de poder acaparar, ganar estos premios de nivel técnico, porque Denis Villeneuve tiene una visión muy específica acerca de lo que él quiere, tiene una estética muy predominante, le encantan estas tomas magníficas, gigantes, muy estéticas, con mucho cuidado en el color, en donde se establecen planos simplemente increíbles. Y eso es solamente en Duna, la primera, pero en esta segunda entrega creo que él se supera a sí mismo y nos entrega una de las mejores películas de ciencia ficción de la última década, diría yo. Incluso creo que no se está hablando lo suficiente de esta película, porque creo que Duna tiene la capacidad de convertirse en la próxima El Señor de los Anillos, a ese nivel de importancia estoy hablando. Así como El Señor de los Anillos, si bien ganó premios durante sus 2 primeras entregas, la tercera fue en donde se destacó realmente y ganó creo que fueron 11 Oscars los que ganó por El Retorno del Rey. Creo que si Denis Villeneuve juega bien sus cartas, podría sin duda alguna llegar a ese nivel de importancia, a ese nivel de premiación, a ese nivel de manufactura fílmica, en la cual puede ser reconocido por una de las trilogías más importantes de la ciencia ficción y la fantasía en general de todos los tiempos. Yo ya había hablado acerca de esta película sin spoilers, así que les voy a dejar mi opinión de TikTok, porque yo hice un video acerca de esto, hablando sin spoilers de Duna. Yo sé que vengo atrasado, pero no me importa, porque acabo de ver una de las películas épicas más importantes del último tiempo. Me refiero a Duna, parte 2, dirigida por Denis Villeneuve y estrenada este año en 2024. Dune realmente es cine. En eso se resume esta increíble nueva entrega de esta trilogía. Es verdaderamente un espectáculo audiovisual imperdible, especialmente si eres fanático de las películas y series de ciencia ficción y fantasía como Star Wars y Game of Thrones. Las actuaciones de todo el casting son impecables, héroes y villanos por igual, con un guión muy sólido que tiene varios giros argumentales que me sorprendieron y que profundiza en los personajes, haciéndonos entender cuáles son sus motivaciones, estrategias y objetivos. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue la fotografía, que es realmente impresionante. Cada cuadro, cada escena, tiene lo que en ese momento la historia pide. Hay un concepto norteamericano que dice "Every frame a painting", o cada cuadro es una pintura, y así me sentí viendo esta película, revisando tomas, encuadres, colores y toda la estética detrás del film.
Es realmente un tremendo logro, considerando que es difícil filmar en el desierto y capturar realmente su grandeza sin aburrir al espectador con más de lo mismo. Todo esto se complementa con la música de Hans Zimmer, quien se luce nuevamente con una banda sonora original totalmente épica y grandiosa, que abarca prácticamente toda la película como si fuera parte inevitable de ella. Bien. Como ya pueden haberse dado cuenta, para mí esta película me encantó, es realmente una verdadera obra audiovisual demasiado potente y importante para que pase desapercibida en una historia que, si bien no fue escrita por Denis Villeneuve, sino que está basada en la novela que todos conocemos, por supuesto, tiene una potencia y un factor, una historia, una narración que obviamente inspiró a otras películas de ciencia ficción. Y de hecho creo que esa es la importancia de Dune, de lo que radica Dune, esa es su importancia, porque inspiró películas como por ejemplo Star Wars y bueno, otra gran seguidilla de películas de ciencia ficción del género, por supuesto. Creo que lo más interesante de Duna, como les había comentado, aparte de su historia, es obviamente su contenido, digamos, político y religioso, lo cual enriquece la obra y la hace mucho más compleja, digamos, que otras obras de ciencia ficción que son más bien simplonas, en donde, o no simplonas, pero más sencillas, en donde el bien lucha contra el mal solamente. Aquí estamos hablando de estrategias de personas que no son 100% buenas ni 100% malas, un poco como lo que pasa en Game of Thrones. Es un escenario más bien interesante en donde los personajes son movidos por motivaciones y no simplemente porque son malvados, digamos, o porque son buenos. De hecho, los personajes pueden tener múltiples facetas y demostrarlas a medida que va avanzando el relato, lo cual me parece súper interesante. Además, sin nada que decir con respecto al casting, el cual simplemente está notable. Todos los actores juegan muy bien sus papeles, tienen una presencia en el escenario que obviamente los destaca, incluyendo por supuesto los personajes principales como Timothée Chalamet y Zendaya en este caso, pero también no solamente ellos, sino los villanos y todos los personajes que rodean a estos dos personajes, que obviamente funcionan en este contexto. Los villanos son muy malvados, por ejemplo, pero también están motivados por una intención no netamente por la maldad, sino por la ansia de poder. Hay un objetivo de dominar la galaxia más allá de la maldad por la maldad, digamos. Pero creo que es muy difícil hablar de esta película sin por lo menos empezar a spoilearla un poquito. Así que desde ahora en adelante voy a estar hablando con spoilers de esta película, así que están todos avisados. Esta película, como bien sabemos, comienza con un Paul Atreides exiliado de su propio palacio, digamos, que luego de ser atacado queda en medio del desierto con su madre, y vemos en toda la película cómo este personaje se va convirtiendo a sí mismo en el líder que no quería convertirse en un principio, en donde se empodera. Es un viaje del héroe en donde el personaje se empodera y termina con esa secuencia increíble en donde él empieza a hablarle a toda esta gente, a todos los Fremen, indicándoles que él es el elegido y que viene a liberarlos para llevarlos hacia un paraíso verde, que es parte de la mitología o las creencias de los Fremen. Debo decir que yo no he leído las novelas, así que de ninguna forma voy a poder spoilearles lo que viene a continuación. Así que no se preocupen porque yo estoy hablando exclusivamente de la película. En ella podemos ver entonces cómo se van desarrollando estas esferas o influencias de poder y cómo van generando estrategias para poder triunfar. Me parece, por ejemplo, súper interesante cuando Paul Atreides dice que para poder triunfar en el mundo de los Fremen necesita convertir a quienes no creen en él todavía. Es una estrategia política brillante, por supuesto, porque él mismo no se cree a sí mismo el líder espiritual que los Fremen creen que es, pero él entiende que si convierte a estas personas en creyentes va a tener su apoyo y puede en el fondo conseguir poder o triunfar o mantenerse por lo menos vivo en el mundo de los Fremen. Otro personaje que es muy interesante es la madre de Paul Atreides, quien asume el papel de la madre reverenda y por supuesto adquiere una cantidad infinita de conocimiento a través de este líquido que le ofrecen los Fremen y se transforma finalmente ella en una especie de oráculo o una persona que puede ver el futuro, el presente y el pasado, puede verlo todo.
Paul Atreides eventualmente también toma este líquido y finalmente también puede ver todos los posibles futuros para poder así tomar una decisión o una estrategia con respecto al futuro. Creo que hay dos grandes secuencias que a mí realmente me cautivaron y se quedaron en mi retina de todas maneras, que son, por supuesto, número uno, cuando Paul Atreides finalmente llega a su prueba final para convertirse en un Fremen y tiene que montar a un gusano, y monta a un gusano anciano, un gusano gigante, en la cual toda esa secuencia es simplemente espectacular. Podemos sentir estar realmente con él intentando domar a esta bestia gigante. Esto en el cine obviamente se ve espectacular, con un sonido envolvente increíble, donde este personaje hace el llamado, y desde ese momento la tensión en el cine es absoluta, hay un silencio absoluto hasta que comienza a aparecer esta criatura monstruosa y él comienza a correr. Entonces, en ese momento el sonido nos envuelve y nos encontramos con él intentando luchar por dominar a esta bestia gigante. Toda esa secuencia es simplemente espectacular, demasiado bien dirigida, con unas tomas notables y con una sensación de adrenalina importante. Y la grande segunda escena, que a mí me parece simplemente espectacular, es el cumpleaños de Feyd Rautha, este personaje de la casa Harkonnen que se enfrenta a los últimos Atreides en esta especie de coliseo, en una secuencia en blanco y negro que es pero simplemente maravillosa, con una fotografía increíble. La música apoya toda la imagen visual en un combate épico en el cual podemos tener una perspectiva gigante de lo que es este planeta, por supuesto filmada en blanco y negro porque Denis Villeneuve de hecho quería establecer un poco la mentalidad, ejemplificar en colores la mentalidad de los Harkonnen, que todo es blanco y negro, no puede haber nada de color porque ellos tienen esa especie de mentalidad más bien, digamos, no simplista, pero más bien contrastante, digamos. Entonces es muy interesante toda esa secuencia en la cual Feyd Rautha está luchando, además de las secuencias de acción son simplemente notables. Pero esas dos escenas para mí siempre se quedaron en mi mente. La vi 2 veces en el cine y sin duda confirmo que esas dos fueron mis escenas favoritas. Aparte, por supuesto, del final, donde Paul Atreides asume su rol como líder, yendo hacia el sur y hablando frente a las tribus. Luego él obviamente se empodera y logra establecer una especie de ataque militar contra el emperador, a quien trae obviamente hacia Arrakis para tenderle una trampa, digamos, y finalmente poder derrocarlo. Toda esa secuencia final de la lucha con los gusanos gigantes luchando, las bombas atómicas que por supuesto consiguieron durante la película, es espectacular. Los guerreros, la forma de luchar es muy característica cuando salen de la tierra. Todos esos elementos culturales de los Fremen están sumamente bien ejemplificados. Se entiende la cultura que obviamente está muy influenciada por los temas de Medio Oriente y del Islam. Eso es innegable. Algo que sería impensado a principios de los 2000 con el tema por el tema de las Torres Gemelas y todo este tema sensible. Un poco glorificar el Medio Oriente sería una especie de pecado, lo cual hoy en día sí se puede hacer. Por supuesto, estamos en 2024, ha pasado bastante tiempo ya, pero todos estos elementos culturales están presentes en la obra, se sienten y obviamente son parte importante de Duna porque la novela se inspira en esos temas también, lo cual es muy interesante. Y que se puede ver a través de la pantalla, por supuesto. Bueno, en esta secuencia final, en donde finalmente Paul Atreides asesina a su propio abuelo, que, spoiler alert, ese también es uno de los elementos más impresionantes de esta película y que me impactó bastante, fue que después de tomar el líquido de los Fremen, Paul Atreides descubre que él es un Harkonnen. Yo jamás me imaginé que eso iba a ser algo de la trama y me sorprendí genuinamente, realmente quedé con la boca en el piso cuando me enteré de que este personaje tenía sangre Harkonnen en sus venas. También la madre, por supuesto, porque la madre es hija del barón Vladimir Harkonnen y yo realmente no me esperé eso, pero para nada. Y el otro gran giro que hay al final, cuando por supuesto Paul Atreides se enfrenta a Feyd Rautha en combate y es herido. Yo pensé en ese momento, como una persona completamente ignorante acerca del futuro de Paul Atreides, de que iba a morir. Pero
él obviamente luego retoma el control de la situación y logra eliminar a Fade Rauta de una vez por todas. En ese momento, cuando empieza a hablar con el emperador y como conoce bien las estrategias políticas de este universo en el cual se mueve, decide casarse con la hija del emperador, luego de haberle dicho a Zendaya, al personaje de Zendaya, que iba a amarla por siempre. Ese también fue otro momento en el cual también quedé sumamente impactado porque no me esperaba que él fuera a tomar esa decisión que obviamente a nivel estratégico es la mejor movida que puede hacer, es una estrategia brillante donde él puede mantener el control del universo cohesionado casándose con la hija de su rival. Es una forma brillante de mantener el control y de establecer que él es el nuevo líder emperador del universo, digamos, hacia las otras casas que lo están amenazando desde el exterior de Arrakis, digamos. Tremenda secuencia, toda esa, pues obviamente Zendaya se siente sumamente traicionada y se retira del lugar. Es la única que no se pone de rodillas cuando Paul Atreides finalmente es considerado, digamos, como emperador luego de que el mismo ex emperador le besara el anillo. En un giro inesperado, completamente notable, que de verdad a mí me dejó muy satisfecho. Siento que esta segunda película supera en todo aspecto a la primera película y desarrolla, obviamente, las bases que ya se habían planteado en la primera película. En esta segunda película, para hacer una comparación, podría decir que es como una especie de es como Batman Begins y The Dark Knight. Batman Begins es una buena película, establece las bases de Batman, está muy bien dirigida obviamente por Christopher Nolan, pero en The Dark Knight obviamente se desarrollan los temas mucho más interesantes y establece una especie de película épica en donde los personajes, como ya están desarrollados, lo único que se tiene que hacer es establecer los temas y volarnos la cabeza. Eso es lo que hace Denis Villeneuve en esta segunda entrega, en la cual nos presenta este mundo fantástico en el cual los personajes obviamente van adquiriendo cada vez más poder en sus propias líneas, digamos, de combate. La película entonces cierra de esta manera y yo me quedo pegado en el asiento mirando con la boca abierta toda esta excelente película que nos plantea y esperando con ansias la tercera parte, por supuesto. No sé qué les pareció a ustedes la película. A mí me parece que es una película de la cual se debería estar hablando muchísimo más porque por lo menos en los aspectos técnicos es impecable, pero además también en forma narrativa es una muy buena forma de ejemplificar o de narrar la novela, porque por ejemplo, yo sé que no leí la novela, pero por ejemplo en Duna de David Lynch hay mucho diálogo interno que se puede escuchar en la película. Los personajes piensan y se escuchan sus pensamientos. Pero en esta película lo que hace Denis es, por supuesto, dejar de lado todos esos diálogos internos y mostrar. Todo es muy visual. Obviamente hay conversaciones que están basadas en el libro y se desarrollan los temas del libro, pero carecemos de esa narración interna que tienen los personajes que a veces pueden ser importantes para poder entender cuáles son sus formas de pensar. Pero también, por ejemplo, está toda esta especie de diálogo que tiene la madre con su hija por nacer, que adquirió conciencia por este jugo que tienen, esta agua de la vida que tienen los Fremen, que está muy bien desarrollado. Ella habla sola, pero se entiende que está preguntando o que está diciendo su hija. Entonces, nada que decir. Creo que esta realmente es una película que vale la pena verla de todas maneras en el cine y espero con ansias la tercera parte. Y como les digo, yo creo que esta perfectamente podría ser un nuevo hito en la ciencia ficción y la fantasía, tanto como El Señor de los Anillos, de todas maneras. De hecho, yo creo que esta segunda película puede que sea nombrada en otras categorías, tal vez en los Oscars, y no me sorprendería para nada que ganara la misma o más cantidad de premios. Así que creo que eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta película, si es que les interesan los temas, si es que realmente no les interesó mucho o si les encantó como a mí. Así que nos estamos viendo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Soy Nacho Recomienda en todos lados, excepto en Instagram, donde soy nacho.recomienda. Nos estamos viendo.